90 años. Vamos a tener la tercera jornada, que será Carlos Fuentes y ficción, en donde estarán Alma Delia Murillo y César Tejeda hablando de las obras de ficción de Carlos Fuentes. El día de hoy le agradecemos muchísimo la participación a Gabriela Barkentin y a Héctor de Mauleón, que nos van a platicar justo de esta relación de Carlos Fuentes con la ciudad, con este Distrito Federal del que tanto escribió y al cual nos llevó a través de sus páginas, a través de sus calles. Gracias a Gabriela Barkentin, la conocen ustedes muy bien, periodista, académica, columnista, la titular del espacio de noticias de la mañana de W Radio, Así las Cosas. Muchas gracias, Gaby. Un aplauso, por favor. Gracias al escritor y periodista Héctor de Mauleón. Andas estrenando, Héctor, también hay que comentar que andas estrenando La Ciudad Oculta, tomos 1 y 2, justo sobre la Ciudad de México. También, bueno, pues como ustedes saben, forma parte del equipo directivo de Nexos y lo podemos leer, lo podemos ver y lo podemos escuchar, y el día de hoy justo lo vamos a hacer, pero hablando de la Ciudad de México y de Carlos Fuentes. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues muy buenas noches a todos. Gracias. Fíjate que me he percatado de eso. Hace no sé qué pedo. Y la otra vez ya lo hizo y se corrigió como hasta el minuto 20. O sea, me aventé como 20 minutos así grabando. Y su faceta, digamos, la lectura. Y bueno, voy a hablar de la Ciudad de México. La verdad es que vamos a retomar. A mí me gustaría, Héctor, la verdad es que pedirte que arrancaras tú, y me gustaría un poco que rebotáramos juntos esta relación de Carlos Fuentes con la ciudad, pero sobre todo la Ciudad de México que nos va como narrando, y cómo la leeríamos hoy, ¿no? Entonces, Héctor, si quieres, empezamos contigo. Gracias, buenas noches. No sé por dónde comenzar, pero creo que voy a comenzar por el momento en el que un lector encuentra a Fuentes. Un joven recibe un pequeño libro que se llama Aura, y es un libro que transcurre es una novela muy pequeña, pero transcurre en el interior de un palacio colonial que está en la calle de Donceles. Y sin embargo, Fuentes hace el milagro de que al leer ese breve relato desfila la ciudad completa. Si ustedes recuerdan o han leído Aura, comienza cuando un joven historiador encuentra un anuncio en el periódico en el que ofrecen un muy buen trabajo para ir a ser a un historiador que sepa francés, le ofrecen un muy buen sueldo y ponen una dirección en la calle de Donceles. El joven va y en media página aparece una ráfaga en la que el joven camina por Donceles, entre esos viejos palacios virreinales en los cuales ya no vive nadie y en cuya parte de abajo están los expendios de aguas frescas, las torterías, las tiendas donde venden sinfonolas y rocolas, mientras los coches dejan escapar, dice Fuentes, el humo insano de su prisa. Es un breve momento en el que aparece la ciudad y todo lo que ocurre después, en cuanto el joven toca un aldabón
con cabeza de león desgastado, que parece sonreírle y que incluso lo hace dar un paso hacia atrás. Todo lo que pasa en cuanto cruza ese portón sucede en el interior de este viejo palacio. Y sin embargo, uno tiene la sensación de que ahí está puesta la Ciudad de México entera. Ese prodigio es un enigma en la obra de Carlos Fuentes. Hay un libro, su primer libro se llamó Los días enmascarados, en donde la ciudad vuelve a desfilar abriendo una serie de misterios. Ahí hay dos cuentos maravillosos. Uno se llama Chacmol, es uno de los cuentos más conocidos, y habla de la vuelta del pasado prehispánico que está en los estratos inferiores de la ciudad, pero que está vivo todavía. Y se junta con otro cuento que se llama Tlactocatzine en el Jardín de Flandes, en donde en una casa en Puente de Alvarado, una persona que está cuidando la casa de un rico, un joven escritor que está cuidando la casa de un rico que anda de viaje por Europa, comienza a ver en el jardín de la casa que algo está pasando. Parece que es un jardín de otro tiempo, parece que ese jardín no está en Puente de Alvarado, sino que tiene plantas y tiene árboles y tiene follaje que parece de otro lugar del mundo. Y de repente ve pasar lo que suponemos que es la sombra de Carlota que está muriendo en Europa. Esa breve visión fantasmal hace atravesar distintas épocas de la ciudad. Siempre está el rumor un poco desenfadado de una ciudad, pues, de camiones, de taxis, de mambo, de todo lo que va a aparecer un poco más adelante en la región más transparente. Yo tuve una suerte inmensa. Es un privilegio inesperado, porque poco después de la muerte de Fuentes, nos llegó a través de su viuda a la revista Nexos un inédito en el que Carlos Fuentes contaba su relación con la ciudad y cuál había sido el detonante de la región más transparente. Para mí eran 40 o 50 cuartillas que recibí la comisión de editar porque no estaba terminado y eran solamente como una serie de apuntes que Fuentes había hecho. Descubrí una cosa maravillosa. Fuentes es ese torrente de palabras cuando uno lo comienza a leer, que cae como una cascada y nos va llevando por aquí y por allá con una fuerza incontenible. Y en esas hojas, en esas 40 o 50 cuartillas, estaba uno de los secretos de Fuentes, porque en donde se trababa y ya no sabía qué seguir, le daba a la máquina 3 o 4 espacios y seguía con otra cosa. Y se iba y de repente se atoraba en algo y abría un paréntesis y ponía una anotación de buscar el nombre de tal calle y seguía. Y de repente se trababa otra vez y nada lo detenía. Cuando uno escribe, para mí fue una gran enseñanza, porque cuando uno escribe y se traba, se puede quedar 6 meses en ese bache diciendo, ¿y ahora cómo? Y dándole vueltas. Y fue una gran enseñanza, porque él dijo, no, pues no me voy a quedar, le voy a dar la vuelta al bache y ya regresaré cuando haga falta. Bueno, ese relato habla de un joven, el joven hijo de un diplomático, un junior, que estudia en Estados Unidos y viene cada verano en coche, lo trae su padre hacia México. Entonces cuenta cómo es el Mississippi, cómo lo va viendo en los coches, cómo pasan a México y cómo cambia el paisaje, y después el descenso hacia el Bajío y luego la entrada a una ciudad. Estamos a principios de los años 40, en la que ya se aplacó la revolución, en la que se empiezan a desarrollar ciertas cosas, en la que ya hay un aire cosmopolita, en el que ya está el cine mexicano en su máxima expresión, etcétera. Y cuenta cómo este joven comienza a volverse un bueno para nada, que no sabe qué destino va a tener, y de repente se enreda, para entonces ya es 1948, 49, se enreda en la vida nocturna de México. Son los años, pues, del Waikiki, del Ciros. Son los años en el que la ciudad acaba de inventar la vida nocturna después de la vorágine de la revolución, y donde ya la gente vuelve a usar sombreros y gabardinas y todo lo que vemos en las películas de los años 40, 40 y tantos. Y él comienza a describir cómo son los personajes que va conociendo. Él tiene 19, 20 años y conoce personajes que son completamente extravagantes. Habla, por ejemplo, de unas fiestas que hacía los sábados en Tacubaya, un personaje que se vestía de frac
ponía discos de música clásica y el chiste era que hacía como si fuera un director de orquesta frente al disco y todos los chavos se sentaban ahí a aplaudirle y a delirar con sus chistes. Cuenta juegos que hacían los jóvenes de 1949, que era, las mujeres ponían la cabeza en el estómago de un hombre y el hombre en el de una mujer, y entonces se iban haciendo monstruos que le llamaban el círculo de la risa. O cómo había grupos más atrevidos que se metían en los panteones de noche para hacer el amor entre varias parejas, etcétera. Y entonces él se deja ir por todo esto y comienza a volverse pues un reventado, un borrachín, es la presencia inevitable de todas las fiestas, hasta que un día lo dejan cayéndose en la puerta de su casa y su padre le dice: eres un imbécil, eres un fracasado, piensa qué vas a hacer porque esto no puede seguir. Y Fuentes dice que en ese tiempo había conocido a una mujer, no se sabe quién es, a la que él llama Simonetta Moreno, que le doblaba la edad. Él tenía 20 y esta era una mujer, la describe bellísima, dice que en lugar de ojos tenía unos brillantes, unos diamantes, que se vestía a la usanza de la época de los zares de Rusia, que tenía un departamento o un piso, como se decía en ese tiempo, en Melchor Ocampo. Melchor Ocampo es donde hoy pasa el circuito interior y donde hoy pasan los trailers, había palmeras, camellones, era una vista extraordinaria, y entonces él se enreda con ella, se convierte en su amante, hasta que un día ella le dice: tú tienes algo más y eres muy cobarde, porque no has querido buscarlo. Esta es la última vez, recoge tus canicas y vete. Y entonces él se quedó así como, ¿qué me está diciendo? Y entonces ella le dice: ya, te puedes quedar así como vas y volverte como esos viejos que están en la barra del bar 1, 2, 3 de Reforma, hablando de sus conquistas y de sus borracheras, en medio de una vida inútil. O puedes aprovechar todo el potencial que tienes, pero que no te has dado la oportunidad de conocer. Y entonces cuenta Fuentes que él regresa con su padre y le dice: ayúdame a conseguir un trabajo fuera de México, me quiero ir de esto y quiero intentar una carrera para hacer lo que siempre he querido hacer y no me he atrevido, que es ser un escritor. Y es un texto bellísimo porque Fuentes termina diciendo que se va de México con la convicción de que uno tenía que ser totalmente de la ciudad para merecerla. Y entonces él se va y comienza a afinar, a asentar en notas, en esbozos, todo lo que había visto de esa ciudad, que es finalmente la que aparece en esa novela deslumbrante que se llama La región más transparente. A ver, y ahorita que te escuchaba, como varias ideas que quisiera hilar en eso que estás diciendo, Héctor. A ver, ahora, después del temblor del año pasado y a punto de que cambien las administraciones en la Ciudad de México, el gobierno federal, etcétera. Yo no sé si ustedes coincidan conmigo, pero yo siento una Ciudad de México como muy abandonada. Siento una Ciudad de México como sucia, como rota, ¿no? Y no solamente en algunas zonas. Esta zona, sin duda, ¿no? Es todo, las calles, los baches, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, que tuve que subir a Santa Fe a hacer algunas cosas, bueno, pues ahí junto al Centro Comercial Santa Fe, donde están estos edificios gigantescos, esta como supramodernidad, ¿no? Y las calles son un desastre porque están terminando de construir un tren que tal vez nunca terminen de construir y que nunca sabes cómo de dónde viene y hacia dónde va. Y la Ciudad de México se volvió a ser triste, esa es un poquito mi sensación. Yo en el 85, yo estudiaba en el Colegio Alemán, que entonces estaba acá aquí atrásito, aquí exactamente, donde hoy es la Universidad La Salle, ese era el Colegio Alemán. Y ahí nos tocó el temblor del 85, y toda esta zona de la Condesa, además, era una zona muy deprimida, era una zona oscura, era una zona que estaba caída, ¿no? Las casas, pues ahí estaban, porque eran las casas que estaban, pero no era una zona, digamos, con vida, ¿no? Y me acuerdo muy bien, estaba la embajada soviética en ese momento ahí junto, y nos tocó vivir como la sacudida de esa ciudad, y como tratar de tocar otra vez la ciudad. Y entonces ahora que releo a Carlos Fuentes, y yo a propósito,
dejé la relectura de La región más transparente hasta el final. Y un poco lo que me deja la sensación, Héctor, es que el propio Carlos Fuentes, tal vez por su ser extranjero, el hecho de venir un poco de fuera, el hecho de tener una visión de fuera, ve a la Ciudad de México demasiado nítidamente. Y al verla demasiado nítidamente, ve estas capas que periódicamente afloran. Es decir, tenemos momentos en donde la ciudad es espectacular, es bonita, y podemos irnos para atrás en muchos momentos en donde la queremos embellecer, pero hay un momento en donde la quisimos embellecer y se nos vuelve como a caer, ¿no? Y luego, bueno, pensemos solamente en los últimos años, es decir, hicimos, por ejemplo, otra vez en la zona en la que nos encontramos, creamos la fantasía de que esto podía ser un poco como el Soho, y era un poco como la idea de aquí puedes andar en bici, puedes comer orgánico y puedes andar por las calles, y pues tú lo has narrado perfectamente bien en todas tus columnas, pues esto se nos convirtió también en un infierno del narcomenudeo y en un infierno de la violencia. Entonces, pareciera como esta parte como cíclica, que cuando estás adentro es casi imposible, digamos, como salirte de ella. Y yo ahora que releía, y les digo, al final me fui con La región más transparente, pero por ejemplo Agua Quemada, que me pareció muy interesante meterme Agua Quemada, que tenía años, esa sí en verdad tenía años de no tocarla, de repente es como esta sensación de Fuentes de decir, hay una ciudad que pretende ser moderna y que tiene cosas modernas. El tema del automóvil es muy importante, pero también es la época, digamos, donde los coches se vuelven como por un lado un símbolo de libertad, pero también por otro lado un símbolo de estatus sin duda, pero un símbolo sobre todo de dejar atrás una narrativa, digamos, de una, digamos, como premodernidad que queremos al final olvidar. Pero es esta ciudad del coche, de la destrucción de las colonias, ¿no? Hay varios de los cuentos, hay varias de las novelas donde él dice, bueno, yo estoy caminando aquí por la colonia X y aquí queda todavía una casa de la época porfirista, pero es la única que queda porque todo lo demás ya son edificios. Y cuando tú lees eso, pues es lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Es decir, es esta destrucción voraz de una ciudad sin ningún tipo de proyecto más que de comerse a sí misma. Y entonces se vuelve fundamental la noche, porque la noche te permite inventar personajes. El día está demasiado iluminado. La región más transparente, cuando la empiezas a leer otra vez, te das cuenta y dices, claro, los personajes de día se sienten incómodos, porque la luz del día te hace evidente la suciedad, la gente pobre, lo que tú quieras, los contrastes sociales. La noche te permite disfrazar un poco e inventarte estos mundos, inventarte al señor que está dirigiendo una orquesta cuando no está dirigiendo una orquesta, inventarte estas grandes fiestas. Y entonces es como cómo nos inventamos estas quimeras para sobrevivir una ciudad que es una ciudad que termina siendo una ciudad al final violenta, insisto, no violenta en violencia de matar, sino violenta en su confrontación. Y yo eso es algo que he sentido siempre, ahora que lo releo, digo, claro, eso es lo que tiene Fuentes con la ciudad. Es una ciudad en la que nunca creo terminó de sentirse, seguramente sí fascinado, pero no integrado, no parte de un fluir que termina siendo un fluir muy doloroso, fascinante, oloroso, maravilloso, doloroso. O sea, es como ese tipo de cosas juntas que con caminar una calle lo ves. Y entonces, en verdad, pienso la ciudad hoy y digo, tiene toda la razón tenemos esta especie como de una ciudad que quiere ser algo y basta un sismo, basta un momento difícil económico, basta para que se nos caiga la máscara. Y luego nos volvemos a construir una máscara y volvemos a decir, somos cosmopolitas, somos no sé qué, somos no sé qué. Y hay otro momento en donde, ¡pum!, pero empiezan a ver como residuos. O sea, sí se vuelve como un palimpsesto al final. Es una serie de residuos en donde le rascas tantito y entonces aparece el edificio que te recuerda no sé dónde. Pero la vida de la ciudad la retrata, me parece muy bien, porque no deja de tener un ojo extranjero. Sí, sobre todo la oportunidad que le da frecuentar. Él nace en Panamá. La oportunidad que le da frecuentar ciudades como París, como Nueva York, como Londres,
poder caminar por Venecia, entender Roma y decir que Roma es la ciudad de Europa que más se parece a México, porque el pasado está igual invadiendo que como pasa aquí y como no lo ve en otras ciudades. Y esto, bueno, eso le provoca muchas cosas, provoca la envidia, provoca, desata los complejos de los connacionales que no lo ven como mexicano, que odian lo que escribe porque quisieran que escribiera del campo y de los problemas agrarios, y les parece un insulto este señor que pasa como una ráfaga con una gabardina, un gasné, un cigarro con una boquilla echando humo y lleno de éxito, de traducciones, de periodistas detrás de él, etcétera. Y entonces se vuelve una figura, un poco lo que le pasó a Paz, una figura en donde los mexicanos comienzan a hacer una cortina de nopal contra él. Y él tiene que vencer, él va venciendo eso una y otra vez. Y efectivamente ese cosmopolitismo le permite observar cosas que es más difícil apreciar viviendo encadenado al Paseo de la Reforma, por decir algo. ¿Cómo qué cosas? Pues a mí se me hace que lo de Aura, la novela de Aura, de verdad, la concepción es genial. El hecho de que empiece a traducir el diario de un general de la intervención francesa, que pues lo obliga a quedarse en esa casa mientras van pasando, va apareciendo esta mujer bellísima que alterna con una anciana y no alcanza a distinguir. En 2001 él iba a publicar, él estaba terminando Vlad, ¿se llama? Estaba terminando Vlad y me pidieron en la revista Cambio que le hiciera una entrevista sobre Vlad, pero a mí, pues hablé de Vlad, pero yo ni conocía el libro, ni se me antojaba, ni nada, y yo estaba obsesionado con cómo había dado con Aura. Y entonces pues le hice 2 preguntas de cajón y luego le empecé a preguntar de Aura, y de verdad lo que me dijo es maravilloso, porque dice que él estaba en París y que tenía un amante y que estaba, pues se quedaba en el piso de ella, y que en una ocasión era una joven muy bella y la joven se levantó y fue a la cocina por café o por algo y pasó detrás de una celosía de cristales, y entonces cuando la vio pasar, los cristales estaban como bruñidos o pulidos y le dio la impresión de que era una anciana. Entonces él se quedó fumando en la cama acostado, era mediodía y ella regresó y la volvió a ver y vio pasar a la anciana y de repente dio la vuelta y apareció la joven bella y deslumbrante. Y dice que en ese momento apagó el cigarro, se puso los pantalones y se bajó a un cafetín sucio y barato, decía, porque aparece así en Aura, un cafetín sucio y barato que estaba abajo del piso y que escribió en 10 días ese relato simplemente por el impulso de una aparición así. Pero se han desatado como muchas discusiones sobre si lo tomó de James o si lo tomó de los papeles de Aspern, que se parece mucho, ¿no? Si ustedes han leído Los papeles de Aspern, es una novela muy breve también de Henry James, en la que un editor llega a buscar a la viuda de un gran poeta en busca de los papeles que el gran poeta pudo haberle dejado, y entonces renta con una argucia una villa en Venecia para tratar de encontrar los papeles, etcétera. Y si uno ve Aura, pues se parece mucho, y se parece también mucho a Sunset Boulevard, esta película de Billy Wilder, en la que un guionista va a Sunset Boulevard huyendo de unos acreedores, se esconde en una casa y resulta que en esa casa vive una estrella del cine mudo que ya está en decadencia y que lo confunde y le dice: ¿usted es el guionista? Sí, yo soy es guionista, efectivamente. Y le dice: bueno, pues le voy a proponer algo, le voy a pagar un sueldazo para que escriba el guión de mi regreso al cine, porque yo fui una estrella del cine mudo y voy a volver al cine hablado, y la película es Salomé. Y entonces él, para huir de los acreedores y un poco por la necesidad, se queda en la casa y comienza. Es maravillosa la película. Entonces él toma, pero la película es de 1950, es decir, cuando Fuentes escribe Aura, la película ya es famosa. Entonces él toma eso y toma estos pedazos, pero lo más interesante es que él está en París, pero no piensa, lo voy a poner en París. Ya ha pasado por muchas ciudades y no piensa eso, él piensa, lo voy a poner en la calle de Donceles, en un número que no existe. Y sin embargo, ahí va a confluir todo, porque uno lee este librito perfecto y la verdad es que está no solamente la ciudad, está metida la historia de México. Bueno, seguro estaba fumando lo que ya van a legalizar en estos momentos,
por eso estaba fumando y vio pasar ahí una serie y dijo, bueno, pues ya armó aura. No, pero sigo como, en fin, sigo con esa reflexión. En verdad me sacudió mucho volverme a meter a Fuentes porque creo que hay una imposibilidad un poco de penetrar la Ciudad de México y a la vez logra convertir a la Ciudad de México en un personaje. Y a mí eso me parece fundamental, ¿no? Yo creo que hace algunos años que me acuerdo que había una película gringa X ahí de acción y demás que sucedía un poco en la Ciudad de México y aquí había mucho azote, decían, no, lo que pasa es que ponen la Ciudad de México como un espacio violento y no sé, y decía, bueno, a ver, la Ciudad de México debería de ser un personaje, es un personaje. Creo que Carlos Fuentes logra convertirlo en un personaje que para mí es desde sus ojos. Y pienso, por ejemplo, en esta Vlad, que al final es un vampiro que te chupa la sangre porque la ciudad te chupa la sangre. O sea, ese fue muy interesante. Yo esa, por ejemplo, en verdad la tenía guardada hasta allá abajo, pero ahora que hurgaba, y que agradezco además que me acercaron algunas que ya ni siquiera tenía a la mano, porque le decía yo a mi querida Mayra que bueno, que me separé y en el divorcio hace ya muchos años, mi ex marido se llevó todo Fuentes y me di cuenta ahora que me dijeron, le dije, puta, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo Fuentes. Y bueno, y uno siempre puede como llamar y decir, oye, me prestas, ¿te acuerdas los libros que teníamos? Pero decidí que no tampoco había necesidad de ello. Hubieran llegado a un acuerdo de que los fines de semana tú te quedas con los libros. Eso hubiera sido buenísimo. Los fines de semana me quedo con Fuentes y luego ya me los regresas. Pero bueno, entonces la querida Mayra me reenvió algunos que por ahí andaban perdidos. Entonces, pues sí, es esta ciudad que te chupa la sangre. Es una ciudad que en verdad es hostil. O sea, es hostil y es fascinante. Justo por ser hostil es fascinante. Es una ciudad que te abraza, que te permite hacer todo, que te permite convertirte en el personaje que te quieras convertir. Pero en el momento, como los vampiros, en el momento que aparece la luz o me pones el crucifijo delante, pues las cosas, yo me echo para atrás y en una de esas me muero. Es decir, es este vivir una ciudad como en el límite, ¿no? Como en el descubrir, digamos, pues sí, sigue habiendo, porque en todas sus obras, cuando se refiere a la ciudad, bueno, no solo cuando se refiere a la ciudad, cuando se refiere a la Ciudad de México, siempre hay estas como capas, ¿no? Es decir, siempre hay estos como fantasmas reales, digamos, de personajes que alguna vez existieron, o fantasmas de alguien que cree que apareció y que luego regresa, y que le permiten como ir construyendo estas capas de sentido. Y en verdad me hace pensar, y Héctor, tú que tanto recorres la ciudad y tanto la conoces, casi te lo pregunto también, me hace pensar ¿cómo te apropias de una ciudad cuando tu mirada es una mirada que no deja de sentirla siempre un poquito ajena, ¿no? Y entonces, pues claro, se sorprende de muchas cosas, ¿no? Se sorprende de el que vende la comida en no sé dónde, se sorprende de el tipo que está tirado en la calle, se sorprende en la narración, pero la quiere hacer propia. Por ejemplo, en La región más transparente, es interesante cómo trata de hacerse, digamos, como del lenguaje de la calle y traducirlo a palabra escrita, ¿no? Y no está fácil, ¿no? Porque no le sale tan bien al final. Un poco impostado. Es es bastante impostado, porque de repente es como el de la calle lo traduces, ¿no? La chilanga banda, casi la traduces, y cuando lo lees y dices, híjole, no te terminó de salir, pero queda muy claro que te llamaba la atención sonoramente que se hablaban de diferente manera en la ciudad. Y la otra que también me parece fundamental en todo lo que Fuentes se refiere a la ciudad es que es una gran ciudad, pero es una gran ciudad de pedacitos. Y cada quien habita su pequeño terreno, nada más su pequeño terreno. Y entonces tú habitas tu pequeño terreno, me lo decía en estos días una señora que estaba muy enojada con todo lo que está pasando y no sé qué, y que sí, el aeropuerto y que no sé qué, bla, bla, y me decía, es que están destruyendo mi país. Y de repente me quedé pensando y dije, claro, pero tu país es donde alcanza, digamos, tu perímetro, ¿no? Puede ser muy amplio, pero es ese cacho que te alcanza. Lo que refleja Fuentes, como la manera como vive la ciudad y la pone, y eso me parece que es un logro fundamental de esta visión,
digamos, del extranjero que llega a encontrarse con la ciudad. Además el extranjero, y tal vez en eso yo me identifico, porque al final soy alguien que nace en la Ciudad de México, pero me voy a vivir fuera de México muchísimos años. Tengo un padre alemán y cuando regreso me encuentro con una ciudad a la que tengo que conquistar y quiero conquistar a fuerza. Y me parece que a veces con Fuentes hay algo de eso, es decir, la quiero conquistar porque la quiero hacer mía, porque tiene que ser mía, a pesar de que me cuesta mucho trabajo como inteligirla. Y entonces estos cachos que él va narrando, no sé si qué tan consciente o no consciente, eso es un poco lo de menos, pero te hace ver que sí, evidentemente es la gran ciudad de los pedacitos que no se hablan, de los pedacitos que están encontrados, de los pedacitos que están violentados unos con otros. Y entonces, por eso la del vampiro se vuelve muy atractiva, volverla a leer, porque sí, es una ciudad que te chupa la sangre. Aunque en la novela, evidentemente, no, digo, en la pequeña novela no es la ciudad la que te chupa la sangre, pero es la ciudad la que te chupa la sangre. Y entonces es como le vuelves a dar sentido como a esa narrativa y cómo nos contamos la ciudad, Héctor, ¿no? Sí, en ese sentido, el hecho de la ciudad que le toca vivir es decisivo, porque las élites que habían huido de la revolución y que se habían ido a Europa, ya estaban de vuelta. Y ya estaban de vuelta y muchas veces eran los empleados o estaban en tratos con la nueva élite que había llegado de la revolución. Entonces, lo cuenta de una manera extraordinaria como, para decirlo de alguna manera, la revolución se baja del caballo, se sube al Cadillac y se va a vivir a la zona rosa, donde hoy es la zona rosa. Y ahí compran casas y al mismo tiempo van regresando ya a los otros, ya no les importa. El porfiriato ya es un pretexto del cine mexicano, se permite salir el actor Antonio R. Frausto, que siempre salía de Don Porfirio del Brazo, de Carmelita, en Yo bailé con Don Porfirio y en México de mis recuerdos, ya se permite esa nostalgia, ya no lastima, ya no es un peligro, y se están acomodando estos estratos distintos. Al mismo tiempo, está entrando México en un periodo pues, que luego se conocerá como el desarrollo estabilizador, en el cual hay crecimiento, hay bonanza, hay industrias que permiten que haya dinero. A Estados Unidos le está yendo mal, viene la guerra, México aprovecha eso y al mismo tiempo se empieza a dar, como es el fracaso ya del campo, comienza la migración del campo a las ciudades y se empieza a conformar el germen de la ciudad que hoy padecemos. Esta ciudad es la ciudad que comienza a pintar Buñuel en Los Olvidados, en donde ya aparecen estos alrededores de miseria como costra alrededor de la ciudad, que es la ciudad cosmopolita del Paseo de la Reforma, con las mansiones porfirianas reutilizadas por la nueva casta, por este aire de modernidad que es curioso. En 1946 Salvador Novo publica la gran crónica de la Ciudad de México en el siglo XX, que es la nueva grandeza mexicana. Y es lo que permea en todo esto es la llegada de los parques, la llegada del muralismo, la llegada de los nuevos edificios, la llegada de la sensación de que hay algo moderno bañando la ciudad y que todos tienen acceso a eso moderno. Fuentes decía que el régimen que emanado de la revolución era tan inteligente que en lugar de reprimir, como se hizo en Rusia o como luego se hizo en Cuba, permitía que los artistas lo criticaran. Entonces permitían los murales de Orozco, donde los ponía a los políticos y a la riqueza, que eran en realidad los que estaban en el gran acuerdo, la carcajada de la prostituta de Orozco, ¿no? Riéndose, y era una crítica al gobierno que precisamente estaba permitiendo que se pintaran esos murales, y iba haciendo estos equilibrios. Este proceso de la revolución, que fue como digamos el segundo estadio, ¿no? Hubo un proceso violento de derrocamiento de un régimen, de desmantelamiento de un régimen, y luego empezó un proceso de consolidación. Se formaron unas instituciones y luego se empezaron a consolidar el seguro social, el salario mínimo, se empezaron a consolidar cosas a las que la gente tuvo acceso. Y en medio de ese clima de euforia, de construcción ya de un futuro y de un país, aparece este joven que comienza a ver todo eso, que sabe
lo que hay atrás, sabe de dónde viene todo eso, están frescas todavía. Es como si habláramos del error de diciembre, es decir, el asesinato de Obregón está tan cerca del Fuentes, de la región más transparente, como el error de diciembre de nosotros. Es algo que está aquí atrás y todavía esas sombras están ahí agitándose. Entonces él lee muy bien eso, lo percibe muy bien y además hace otra cosa que hay que recordar, porque la novela mexicana nace con el Periquillo Sarmiento en 1816, pero es una novela en la que el protagonista es también la ciudad, es la capital de la Nueva España. Y la gran novela mexicana del siglo XIX es Los bandidos de Río Frío, y el personaje es la capital mexicana. Hay una segunda parte que es como el campo y lo que pasa afuera, etcétera, pero a lo largo de todo ese libro, el personaje central es la Ciudad de México. Y luego viene la Revolución con todo lo que trae, y todo lo que trae es el hecho de que los escritores se alejan de la ciudad para meterse a describir realidades rurales que alcanzan su punto culminante con Pedro Páramo de Carlos Fuentes. O sea, esa es una línea donde ya no está… ¿Qué dije? No, perdón, sí, no, de Juan Rulfo, perdón. Es que Carlos Fuentes hizo una segunda… No, Juan Rulfo, y es la culminación de toda esta vertiente, digamos, rural o agraria de las letras mexicanas. Y durante todos esos años, la ciudad no se asoma, la ciudad no figura hasta que aparece esta obra y que su mayor portento en medio de todo ese concierto polifónico de voces es que vuelve a poner la Ciudad de México en el centro. Y además da la impresión de que la inventa, porque lo dices muy bien, lo que escribe Fuentes no existe, son cosas que él cree que así hablan los peladitos y cree que así hablan los choferes, no existe, pero a partir de la publicación de ese libro se cobran realidades que no existían y damos hoy por hecho que la Ciudad de México fue como la pinta la región más transparente, lo cual es completamente falso. Y ahora, en la película Roma de Cuarón, no sé si algunos ya tuvo la oportunidad de verla, pero bueno, nada más se estrena ya pronto, ahora en diciembre. Pero Roma de Cuarón es una oda a la Ciudad de México, ¿no? No voy a spoilerear nada porque no hay nada que spoilerear. Al final es una película en donde la Ciudad de México fluye enfrente de ti, ¿no? Una Ciudad de México que la retrata espectacularmente bien como para que alguien que no haya vivido la Ciudad de México conecte con ella, ¿no? Por eso entiendo que le ha ido bien, digamos, como en festivales o más. Pero cuando tú ves Roma de Cuarón, ves esta Ciudad de México del 70-71, que es más o menos donde sucede todo lo que retrata ahí, y es una familia de clase media que vive en la colonia Roma, pero en esa colonia Roma, que era una colonia Roma, digamos que vivía de su nostalgia arquitectónica, pero bueno, pues al final clase media, ¿no? Es decir, el papá un médico y por lo tanto los hijos iban a escuelas privadas y demás, pero al final una clase media, ¿no? Y cuando yo veía la película de Cuarón decía, qué curiosa la forma como uno, digamos, como se vuelve a inventar o se narra a sí mismo la ciudad que viviste, ¿no? Y entonces, cuando la vean, si ya la vieron, pero cuando la vean los que no la han podido ver, verán un poco como, digamos, esta ciudad que fluye enfrente a uno, en donde está todo lleno de anuncios, de anuncios con muchas luces, ¿no? De anuncios con mucho neón, una ciudad con mucho ruido, ¿no? Con mucho ruido como de calle, no tanto el ruido del tránsito, aunque hay tránsito, no sé, pero como el ruido de calle, las fondas, no sé qué, siempre hay música, no sé, y es como una ciudad, digamos, caótica, que se habla a sí mismo todo el tiempo se habla a sí mismo, ¿no? Y entonces vas de una calle a la otra calle y de repente son escenas y es evidente que Cuarón ahí va poniendo pues un poco lo que él lo recuerda, cómo lo recuerda y cómo lo quiere narrar, ¿no? Y entonces siempre hay como por ahí alguna como escolta que por algún extraño motivo siempre marcha por la calle, porque estoy segura que en algún momento dado Cuarón ha de haber escuchado una escolta que marchaba por algún lugar y la va acomodando, entonces vas acomodando en una ciudad un poco lo que esa ciudad te significa. Y cuando terminé de ver la película, la verdad es que me dio como una enorme nostalgia de los espacios más abiertos, ¿no? Una ciudad, yo siento que a esta Ciudad de México hoy lo que le ha sucedido
es que se la ha ido comiendo, digamos, como esta voracidad inmobiliaria se la ha ido comiendo, y entonces cada espacio abierto en un día se convierte en un edificio y se convierte en otro edificio, y aunque digas solo puede ser de 5 pisos, siempre hacen trampa y entonces le ponen un sexto o un séptimo a ver si nadie se dio cuenta, y si se dieron cuenta, se hacen ahí medio güeyes y pagan ahí medio la multa y medio va, y entonces es una ciudad que va haciéndose trampa a sí misma para irse llenando, para ir llenando los espacios, ¿no? Y cuando vi la película de Cuarón, de repente dije, sí, claro, es la nostalgia del espacio abierto que caminabas. ¿Quién sabe qué tan cierto era que lo caminabas? Pero es el espacio abierto que caminabas. Cuando releo a Carlos Fuentes, veo sobre todo, Héctor, y no sé si coincidas conmigo, una lectura no tan alegre de la ciudad. No es una lectura no es una lectura brillante, no es una lectura de colores brillantes. Si lees a José Agustín o lees a otros escritores más o menos que por esas épocas también escribían algunas cosas de la ciudad, incluso más hacia los 60s o lo que sea, pero era más la sorpresa tal vez del que venía, ahí sí aplicaba, que a mí no me gusta usarlo, pero ahí sí aplicaba el concepto de provincia, y llegaba a la Ciudad de México y se deslumbraba. En el caso de Fuentes, por ejemplo, no se deslumbra frente a la Ciudad de México. Más bien se topa una ciudad que tiene una serie de costuras que son muy visibles. Esas costuras son fascinantes en términos de su humanidad llevada a extremo, pero son también terroríficas en términos de que te enseña lo que no fue. Entonces no es una visión de, no, es una visión de, o sea, esta es una ciudad compleja, es una ciudad que te gusta y a la que odias, es una ciudad que te abraza pero que te escupe, es una ciudad que huele rico y apesta madres, es una ciudad que el transporte sirve pero el transporte te atropella, y esa mirada me parece muy rescatable en términos de que no es la mirada provinciana frente a la urbe, es la mirada cosmopolita frente a una urbe a la que se le ven las costuras. Es Ixca Cienfuegos, ¿no? Este personaje que te dice la ciudad de las alcantarillas y bueno, simplemente te dice qué le vamos a hacer, aquí nos tocó, ¿no? Te hace toda la descripción, toda la enumeración de todo lo que puede ser esta ciudad, de Tezontle, de Hollín, de ruido, de congestionamiento, de mañanas claras, de volcanes, de cinturones de miseria, de casas de cartón, de palacios, del Sanborns, de la Avenida Juárez, etcétera. Te hace, por eso te marea, por eso te fascina, porque es tan abarcadora, a pesar de su lenguaje a veces fallido, que te da la impresión de que la proyectó un ingeniero, ¿no? Él parece que hizo un proyecto y dijo, voy a hacer esto, y te va llevando, y cuando tú te das cuenta, el resultado es como cuando te asomas del piso 40 y no sé qué de la Torre Latino hacia abajo, te da un poco de vértigo ya cuando te das cuenta por dónde te llevó y dónde acaba, ¿no? Y eso es solamente el anuncio del escritor que va a ser Carlos Fuentes, ¿no? Porque nos hemos detenido en 1959 y cuántos libros, cuántas estaciones más pasaron. Era de moda el chiste de que tenías que pedir una beca para leer Terra Nostra, porque quién podía trabajar, atender las obligaciones de la vida y además entrarle a eso. Y todo hecho por un escritor que escribía con 2 dedos, que escribía, que tecleaba muchas veces de pie, parado, sin estar sentado, que andaba viajando por todos los países dando clases y dando conferencias, que pues es un personaje que representa un momento del mundo, y en ese momento del mundo que él representa aparece también una ciudad que ya se nos fue, que él habla de la región más transparente en un momento en el que es el último instante tal vez de la región más transparente. Lo que sigue para nosotros es el panorama de cenizas, los cielos plomizos, la invasión de lo que Buñuel había señalado como los alrededores de la ciudad, la manera en la que esto se convierte en el panorama de la ciudad. Entonces, yo creo que va a quedar Fuentes, y sobre todo la región más transparente, va a quedar, nos guste o no nos guste, le encontremos los defectos que tiene o no los veamos, como la obra fundadora que durante medio siglo ha sido, ¿no? Sí.
Oye, pero además pasa mucho en la región más transparente, aunque por ahí también en algunas otras, pero es interesante, por ejemplo, ahora que estamos en la discusión de que si fifís o no fifís y que si pirurris, en algún momento no pirurris, ahora que lo releo, pues brinca la palabra popov, ¿no? Y ahora que lo leí de repente, pues sí me acordaba, mi abuela usaba el popov todo el tiempo, ¿no? Es horrible, la palabra popov es espantosa. Prefiero casi el fifí. La ensalada Popov, que era una columna Popov, de Barrios Gómez, ¿no? Exactamente, la ensalada Popov. Pero, pues, claro, él usa el Popov como se usa el fifí o como se usaba el pirurris o como se usaba lo que sea, ¿no? Que es un poco este señalamiento, digamos, de los estratos socioeconómicos que me parece que eso sí lo retrata muy bien. En todo lo que escribe Fuentes, en donde la Ciudad de México es ese personaje, me parece que retrata perfectamente bien estos niveles que no se hablan, que pueden convivir, que pueden subirse al taxi y el taxista los lleva, pero no se hablan. Es decir, cuando van a la fiesta Popov, porque es la gente Popov que no voltea a ver al que está allá afuera, aunque sea allá afuerita, en la otra esquina. Creo que esa intuición fue una gran intuición, fue una intuición socioantropológica que me parece retrata perfecto lo que aún hoy seguimos siendo. Es decir, esta incapacidad de siquiera encontrar, digamos, como caminos de comunicación, porque no hay caminos de comunicación, porque como nos calificamos y al calificarnos nos descalificamos, entonces no hay caminos de comunicación. Y en verdad lo retrata perfecto cuando, pues es esto, vamos a las fiestas Popov, significa ir a los lugares en donde se come diferente, se bebe diferente, hablamos diferente de lo que sucede afuera de la puerta. Y a mí eso, ahora que lo releí de repente dije, claro, estamos un poco en esa discusión. Sí, pero también, digo, se entiende que viene en México de una guerra brutal, de una revolución brutal, y de la sensación eterna de que siempre 2 pasos atrás de todas de las naciones del mundo. Siempre 2 pasos atrás, todos adelantados, las naciones adelantadas, las naciones que después se dirían del subdesarrollo, y siempre vamos arrastrando esa noción. Yo creo que por eso es la euforia que se provoca en esos breves años que van, digamos, del 42 al 60, 50 y tantos, o 64 tal vez, en el que da la impresión de que México está ya, como decían en ese tiempo, forma parte del concierto de las naciones, ¿no? Y creo que la obra de Fuentes viene mucho, se inserta mucho en eso, ¿no? Sí. Bueno, no sé si alguien quiera comentar, preguntar o algo, por ahí veo que incluso traen algunos libros o decir un poquito sobre este asunto. A ver, por acá hay alguna, ahí está el micrófono, gracias. Buenas noches. Sí, bueno, en la muerte de Artemio Cruz, hay un pasaje que Artemio Cruz está leyendo el periódico, fumando y bebiendo café en la Casa de los Azulejos, en el Samos. Este restaurante, digamos, significó algún lugar de referencia para la clase política de aquella época. Fue un lugar de referencia desde el Porfiriato. Bueno, fue un lugar de referencia desde que era la Casa de los Azulejos. La Casa de los Azulejos, la novedad que tiene, eso lo cuenta Salvador Novo muy bien, es que es un striptease arquitectónico. El azulejo estaba en los baños y en las cocinas. Así se usaba en la Nueva España. Y a estos locos se les ocurre ponerlo en la fachada. Entonces dice, es un acto de striptease y todo el mundo enloquece. Eso es la casa de los condes del Valle de Orizaba. Pasa la independencia, etcétera, pasa todo el siglo XIX y cae en manos del Jockey Club. El Jockey Club es pues el club más exclusivo que hay en la Ciudad de México en el Porfiriato. Gutiérrez Nájera dedica muchas crónicas a hablar de los gomosos y los lagartijos, que eran los fifís de aquel tiempo. Y se sentaban, dice que se sentaban, Madero era la calle más elegante de la ciudad, donde pasaban las muchachas. Eso lo cuenta muy, muy bien en sus memorias José Juan Tablada. Dice cómo es el bulevar de la ciudad y en ese bulevar hay unos piratas que no corresponden, no pertenecen ahí, no tienen, pero se paran en las esquinas para ver pasar el desfile de carrozas donde vienen con plumas y sombreros las chicas de apellidos rimbombantes. Y en el Jockey Club se sientan estos lagartijos para verlos pasar. Entonces se vuelve siempre un emblema de la riqueza, de la oligarquía
etcétera, y de los beneficiarios del poder político. Por eso es muy importante cuando entran los zapatistas y por eso es muy importante cuando lo arrancan y lo convierten en casa del obrero mundial. Es increíble cómo estas revanchas, estas venganzas han estado presentes a lo largo de la historia de México. No cambiaba nada. No cambió absolutamente nada, pero les quitaste el Palacio de los Azulejos y entonces ya calmaste un poco a la gente y ya tiene un sentido, una justificación social la revolución. Se la quitaste un tiempo porque luego cae en manos de los hermanos Sanborns, y decía Monsiváis que cuando, sabes que te preguntan, si fueras a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Y Monsiváis decía un Sanborns, porque… Sí, sí, seguro los millennials dirían hoy un Starbucks, pero eso sería un poquito diferente. Oye, pero a ver, aprovecho esta referencia a la Casa de los Azulejos, Héctor, porque yo creo que el tema de los cafés es muy importante, ¿no? El tema de los cafés como el lugar en donde te reunías, pero era la reunión de la discusión, de la libertad de la discusión, ¿no? Es decir, ahí es donde se podía hablar durante el tiempo que se tenía que hablar y ahí podemos recorrer cualquier cantidad de obras, obviamente no solo en la Ciudad de México, el tema de los cafés no es un tema solo en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México se dio y se dio de manera muy importante, en lo que hoy es la Zona Rosa, en muchos otros lados, pero era como este espacio, digamos, de la rutina del encuentro, pero del debate y de la construcción de muchas cosas, de la construcción de libertad, de nación, de lo que fuera, pero eran, digamos, como estos espacios, en verdad, de donde el tiempo podía pasar. Hoy es muy curioso porque cuando vemos los cafés, digo, al final hoy se volvió moda hace algunos añitos, digamos, pero tomar café, el mejor café posible, y entonces tienes así como cualquier cantidad de granos y la idea es tener el mejor café, pero si ustedes se fijan, cuando vas a los cafés, la gente no hay una conversación. La gente está metida en sí misma, en la computadora, en lo que sea. Entonces, el café te permite tu espacio de intimidad, ¿no? Siempre puedes ir con alguien, no estoy diciendo que no estoy, digamos, llevando al extremo la imagen, pero en general no hay una conversación, hay una conversación si acaso contigo. Los cafés tenían un poco esa lógica, o los restaurantes, los cafés tenían esa lógica del encuentro en donde pasaban un montón de cosas. Y creo que esta época, que son estos años que también narra Fuentes, 50, 60, es esta época, este gran momento de los cafés. Me acordé de un tuit que vi hace poco porque dice un cuate que fue a un Starbucks y dice, estaba un joven y dice, no estaba con su teléfono, ni con su tableta, ni nada, estaba tomando café, maldito psicópata. Claro, porque además en un Starbucks, si solo estás tomando un café, es rarísimo, porque ¿a quién volteas a ver, no? Es decir, tu mirada empieza como a moverse, porque claro, si tú estás en una mesa platicando con alguien, pero si estás solo en un Starbucks y todo el mundo está viendo ahí, en verdad es hasta una estética del café diferente. No, el café se vuelve el lugar central de la ciudad porque tiene dos virtudes. Una es que anima, te excita, pero no te embriaga. Entonces anima las conversaciones, cosa que no pasaba en las cantinas donde acababas a porrazos, ¿no? Te permitía atravesar la noche y se fue convirtiendo desde que llegó el primero, el Café de Manrique en la calle de Tacuba, 1789, se fue volviendo un lugar de reunión y de conversación. Hay una crónica, bueno, hay crónicas deliciosas de Paino y de Guillermo Prieto de cómo era la vida en los cafés del siglo XIX, porque ponían una mesa con periódicos. Entonces tú llegabas, agarrabas un periódico y ahí te sentabas y podías, mientras te echabas un helado o jugabas ajedrez o dominó o café, te ponías a deshacer el mundo. O sea, podías hablar de política, de conspiraciones, etcétera. Y esto va acompañando la vida de México, pues hasta los contemporáneos se reúnen en cafés. Los cafés del centro son el Café París, es donde se encuentra Octavio Paz con Jorge Cuesta, Villaurrutia, con todo este grupo. Todavía en la onda, la literatura de la onda se hace en cafés. Gustavo Sáenz escribe Gazapo en el Sanborns de la Fragua, conversando en una mesa con el Café La Habana, etcétera. Pero hay un momento en el que la ciudad se rompe y la señal de que la ciudad se rompió y ya se volvió intransitable, inhabitable, donde ya no puedes ver a los amigos que viven en la misma ciudad. A veces pueden pasar, es una locura, pero a veces pueden pasar años para que vuelvas a ver a un amigo que vive en la misma ciudad, porque se desaparecieron esos espacios de encuentro que eran los cafés. Fuentes viene de un momento, es otro momento crucial,
porque es el momento en el que está de moda la zona rosa y esta ilusión europea y parisina de que ahí se reúne el arte y ahí se reúne la intelectualidad alrededor de los cafés, y entonces ahí es donde se juntan pues Cuevas, Fuentes, Monsiváis, Pacheco, etcétera, y van formando estos círculos de intelectuales que traman cosas. Eso se lo robó esta ciudad, por eso me parece muy pertinente el tuit del Starbucks, porque hoy llegamos a esto donde nadie habla con nadie, ¿no? De verdad es demencial. Oye, pero en eso también, y retomando el tema de los cafés, el asunto del tiempo, ¿no? Cuando lees también a Fuentes y lees en Fuentes la Ciudad de México que él le tocó vivir y que él imagina, porque al final, insisto, es la ciudad que él se imagina, el elemento tiempo es fundamental. Hay tiempo de moverte, hay tiempo de estar, hay tiempo de… que hoy es una categoría como inexistente, ¿no? Hoy es una categoría de decir, no tengo… Hoy el general sería no tengo tiempo, pero de repente ves a estos personajes que se despiertan, ¿no? Otra vez en el caso de la región más transparente, pues se despierta y de repente dice, tengo todo el día por delante, y se te hace un día que se vuelve largo, que hoy me imagino que sería profundamente angustiante. Si ustedes tienen iPhone y tienen instalado el último sistema operativo, tal vez ya se dan cuenta que cada domingo les manda un bonito mensaje y les dice cuánto tiempo le dedicaron a estar frente a la pantalla del iPhone, ¿no? Y yo al principio no lo pelé, pero la segunda semana que me lo mandó, de repente dije, pues a ver, voy a ver. Bueno, el otro día me di cuenta, o sea, según esta chunche, dice que, y seguro miente, pero dice que estuve 9 horas y media viendo, o sea, con el teléfono de alguna manera frente a mí. 9 horas y media, es muchísimo tiempo, 9 horas y media viendo esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que yo entré en un proceso de reflexión y de terapia, pero sí creo que el asunto del tiempo de vivirla y caminarla es muy diferente. No, es que si fuera, dicen que esto es como el lavadero tecnológico, ¿no? Si fuera una vecindad, estarías en el lavadero 9 horas. Sí, claro. Pero no hay manera Con que las puedas vecinas estar, ahí. pero no puedes estar en un lavadero 9 horas. Se te acabó la conversación y ya locura. ya se te rompieron los nudillos de lavar, pues. Y aquí, en cambio, seguimos pegados a esta cosa. Pero a lo que voy es… No, el café, mira. Hay un tema del tiempo. A ver, cuando tú te reúnes de manera periódica alrededor de una mesa en un café, van pasando las cosas. No pasan una vez, van pasando las cosas. No, es que además, entre toda la cauda de cosas que perdimos y de las que Fuentes y su generación sí disfrutaron, es del arte de la conversación, porque esto es simplemente la última estocada que nos está dando la tecnología. Porque hubo un momento en el que todo se dirimía y todo giraba alrededor de la conversación. El mundo era tan lento que podías sentarte y convertir esto que estamos haciendo en un arte. Para convertir esto en un arte, lo que decías tenía que ser una obra maestra. ¿Te das cuenta? De la exigencia, pero era una obra maestra que practicaba cualquier persona, así como le ponen a los emblemas aztecas las vírgulas estas con florecitas. Bueno, pues eso es lo que nos comenzó a quitar, lo que nos fue quitando de muchas maneras la tecnología. Decía Novo, y luego lo retomó Ibargüengoitia, que el teléfono había sido letal para la conversación, porque entonces ya podías quedarte ahí hablando, pero tenías la urgencia de colgar porque te cobraban, entonces los mensajes se iban reduciendo, la conversación. Había gente que se colgaba muchísimo, pero siempre tenías el rollo de que estaba el taxímetro marcando 1 centavo más cada palabra. Y estas cosas la acabaron de matar, porque tú entras hoy a un restaurante de cualquier lugar y de verdad lo que encuentras es 4 personas que están hablando con otras personas que ahí no están. Y están mandándose mensajes, todos compartiendo silencios y soledades. Es monstruoso. Y luego vemos la cantidad de palabras. Yo estaba leyendo el otro día y se me ocurrió hacer una lista. Estaba leyendo a don Artemio de Valle Arizpe. Se puede hacer una lista de la cantidad de palabras que todavía en 1950, 55, usaba la gente y que hoy no solamente ya no usamos. No tenemos la menor idea de que existieron, no sabemos absolutamente qué significan, y eso es una merma brutal para la vida
no solo para la comunicación o para la calidad de vida de las personas, para la vida interior. Si tú dispones de 20 palabras y le intercalas güey cada que acabas unas, no güey, sí güey, no sé qué tanto, pues te tiene que reducir de alguna manera, te limita, te hace que tu visión del mundo sea miserable. Y por eso ellos eran grandes conversadores. Cuando ustedes los pueden buscar todavía en YouTube y todo esto, escuchas hablar a Fuentes o escuchas hablar a Monsiváis, y dices, ¿cómo, de dónde sacaban tanto? Era como si tuvieran una máquina dándole vueltas, aventando palabras, pero palabras con sentido, ¿no? Sí. Y que te pasa otra vez, insisto, si lo releen, no sé qué tan fresca tienen ustedes la lectura de Fuentes, pero insisto, ahora que lo releí, te das cuenta sí de eso, es decir, las descripciones que hace, por ejemplo, de la propia ciudad, ahí sí creo que sin duda la región más transparente es tal vez el ejemplo más claro de cómo puede en una sola página ponerte todo lo que puede ser la ciudad, y a la vez cuando lo terminas dice, te quedas la sensación y dices, y mucho más, ¿no? Porque son estas digamos, es la palabra ampliando la experiencia urbana, ¿no? Y eso sin duda te habla pues del genio de alguien que puede usar la palabra de tal forma que la ciudad se te convierta en un cúmulo de significados y que cuando la vas viendo la ves con otros ojos. Y yo creo que eso vale la pena. Yo sé que tú lo haces mucho, Héctor, yo lo hago de repente y lo hago de una manera mucho más amateur y espontánea, pero a mí me gusta mucho cuando Walter Benjamin habla de esta posibilidad de perderte en las ciudades, ¿no? Eso siempre me gustó mucho de Walter Benjamin, y a mí me gusta perderme de repente por la ciudad, decir, a ver, tengo más o menos una buena orientación y digo, bueno, pues quiero ir a tal lugar, y en lugar de agarrar la ruta de siempre, pues camino por otros y a ver por dónde salgo. De pronto se vuelve más complicado, porque sí es cierto que la ciudad, por ejemplo, otra vez vuelvo, es mi sensación, yo no sé si la compartan ustedes, pero es mi sensación de que en los últimos meses la ciudad se volvió incluso un poco más oscura, donde había luminarias, las luminarias de pronto ya no iluminan, de repente lugares donde caminabas con cierta tranquilidad se volvieron un poquito más tenebrosos, ¿no? Se volvió otra vez hostil la ciudad. Pero bueno, la caminas y al caminar te descubres cosas, descubres una tiendita que el otro día caminando por ahí, una tiendita de mazapanes, solo de mazapanes, que yo decía, bueno, ¿por qué alguien compraría solo mazapanes? Bueno, pues una cola de gente comprando mazapanes, y no era el centro donde están las tiendas de dulces, ni mucho menos, una cola de gente comprando mazapanes. Yo decía, bueno, pues sí, pues por eso está la tienda de mazapanes, evidentemente, ¿no? Y me quedé viendo como un rato, y el ir como, el tener el tiempo de perderte en la ciudad para descubrirte a ti mismo, ¿no? Descubrir, por ejemplo, yo soy particularmente sensible a los olores, y esta ciudad tiende a apestar, y si llueve o no llueve, no sé, pero tiende a apestar, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno va como de repente, das vuelta en una calle y dices, ay, hijo de la fregada, aquí huele a madres, ¿no? Sigues más o menos caminando y vas como descubriendo el poderte perder, el tener el tiempo de caminarla, que insisto, yo sé que tú lo haces, pero además lo haces de una manera que documentas y que acompañas incluso a quienes lo podemos hacer junto contigo en tus lecturas. Creo que es algo que vale la pena de pronto retomar a estos autores, y retomar a estos autores para decir, pues ¿cómo era Donceles entonces? ¿No? O cómo era lo que hoy es Polanco, digamos, lo que hoy conocemos como Polanco, ¿cómo era entonces desde estas miradas? ¿Y qué se hizo desde estas miradas a las miradas que tenemos hoy? Si solamente son ustedes unos enamorados de la ciudad, creo que vale la pena leerlo para tratar de ver qué pasó en estas décadas para que hoy veamos y vivamos la ciudad diferente. Pues sí, porque es una época muy gris, muy triste, en parte porque nos arrebataron la ciudad. Lo que estamos hablando es precisamente eso. Si ustedes salen de aquí y caminan al metro, se van a ir por abajo de la tierra, apretujados, y van a salir en otro lugar. Y esa es la relación que tuvieron al atravesar la ciudad. O vas a tomar un micro y te vas a ir durante hora y media en medio del tráfico, y esa es la relación que vas a tener con la ciudad, o te van a asaltar, o vas a elegir calles por las que no vas a querer pasar, etcétera. Y todo esto lo que ha ido haciendo, yo creo que ese es el gran drama de nosotros, de nuestra generación, es que perdimos la ciudad. Leer a estos autores te permiten extrañar, dolerte, indignarte de cómo era posible tener una relación distinta con una ciudad en la que te podías dejar ir, te podías desplazar. Lo dice Fuentes en ese texto del que hablaba yo al comenzar la conversación: entregarte totalmente a una ciudad para merecerla.
era el secreto de Fuentes. Esto, no sé cómo podemos entregarnos totalmente a esta ciudad para merecerla. Lo que vamos a merecer es que nos pongan un madrazo en la calle. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, por allá veo un par más. Sí, ahí está el micrófono. Bueno, ya hablamos de la relación amor-odio y de cómo se imaginaba la Ciudad de México. A mí me gustaría saber si lejos de lo que ya se ha comentado, que se juntaban en la zona rosa, probablemente porque era el lugar de moda, pero yéndonos más allá, ¿había alguna zona que para Fuentes fuera como el paraíso? Porque muchas veces podemos tener una zona que nos guste ir, pero una que digamos, aquí es mi nirvana. Yo lo veo ahí sentado en una mesa de los cafés que estaban de moda en ese tiempo, de los restaurantes. Una vez me contó Poniatowska que cuando ella llegó a México, los primeros años lo conoció y que le encantaba recorrer los antros donde bailaban mambo, pero que no sabía bailar. Entonces que la pisaba, que bailaban y la pisaba, pero que era un personaje como muy interesado en las ofertas de la noche. No ubico el lugar favorito de Fuentes, aunque si revisas sus relatos, aparece, por ejemplo, Coyoacán. Hay un cuento espléndido que se llama La Muñeca Reina, y nunca te dice dónde, pero pues todo parece indicar que es Coyoacán, un parque con hondonadas y casas antiguas, coloniales, en medio del tráfago de una ciudad moderna. Ese relato valdría la pena leerlo para cerrar esta noche. Bueno, cuando lleguen a sus casas, busquen Muñeca Reina. De verdad, es uno de los relatos más perfectos y espléndidos de Fuentes. Y yo, fíjate, ahorita es una muy buena pregunta la que haces, la verdad, no la había pensado, pero yo tengo la sensación, no sé si coincidas, Héctor, que hay una fascinación de Carlos Fuentes por lo que sucede como en el centro, digamos, el centro pensando en los antros, en los bares, en este mundo nocturno, ¿no? Este mundo, digamos, que tiene otras leyes, otras reglas y otras leyes. Y luego hay de repente algunos cuentos también, sobre todo cuentos, en donde se refiere a estas otras zonas, digamos que hoy ya no lo son, pero que en su momento eran como estas partes fuera de la ciudad, como el Pedregal, ¿no? Y el Pedregal era el lugar en donde estaban estas familias que eran familias que ya no se hablaban entre ellas. Es como esta parte fría, ¿no? Es como esta idea de lo que quedó fuera, ¿no?, de la ciudad. Entonces, se refiere de manera muy particular al Pedregal en varios de los cuentos, por ejemplo. Entonces, si yo trazara, ahorita que haces la pregunta, si yo trazara como una especie como de topología afectiva de la ciudad, yo creo, igual me equivoco, pero creo que lo que es el centro o lo que significa el centro de la Ciudad de México es como la pasión la pasión que pueda aflorar, eso sobre todo en la noche. Y luego, si te vas alejando, ¿no?, digamos, como los cafés, es como el rollo intelectual, la parte, digamos, como coyoacanesca o lo que sea, es como digamos, este placer de lo bonito y de lo que te permite como la paz. Pero cuando llegas a esto que sería la especie de suburbio, como es para él, sobre todo el Pedregal, ahí se vuelve frío el asunto, ¿no? Ahí son las familias que ya no se hablan, son las familias que se tienen que encontrar en la noche para cenar a fuerza. Está este cuento maravilloso donde está el abuelo, el papá y el nieto y cenan, o sea, lo único que hacen es que cenan todos los días, no me acuerdo cómo se llama, pero cenan todos los días ahí en la casa del Pedregal, y el abuelo, como es su casa, él decide después de cenar quitarse la dentadura y hacer un montón de cosas con la dentadura. La pone en un vaso, la pone en otro vaso, le pone agua, y el hijo nunca se atreve a decirle nada hasta que un día se atreve a decirle algo, ¿no? Y entonces hay una especie como de ruptura de un silencio de un mundo que no se comunica, ¿no? Entonces creo que hay como esta especie de topología casi del afecto, ¿no? Pero eso te lo digo solo a través de sus lecturas, no tengo idea, él como persona no lo sé, la verdad, ¿no? Acá hay una más. Hola. En nuestros últimos años Fuentes, bueno, siempre fue, además de nos ayudaba a inventar la ciudad, también
a entender a México a nivel social y político. Una frase en sus últimos años, la del payaso latinoamericano, impactó mucho, que en un ejercicio como de tratar de ponerse en sus zapatos, ¿ustedes qué dirían que estuviera comentando Fuentes hoy de lo que ve ahora? De 3 aeropuertos, prensa fifí, una acá que no sirve. ¿Qué nos estaría comentando hoy Carlos Fuentes de lo que está pasando, la transición? ¿Qué podría hacer? No creo que hubiera sido tuitero. Yo no creo que hubiera sido tuitero, la verdad. A ver, ¿qué diría? Lo último que dijo es sobre la estatura de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que dijo que lo veía, que no tenía piernas para jinete y que era un personaje muy pequeño para los retos de México. Murió comenzando el sexenio, pero de algún modo anticipó que era el fracaso en que iba a terminar, ¿no? Yo, a ver, siempre lo hubiera, quién sabe, ¿no? Al final estamos especulando absolutamente. No hay que olvidar que fue el que dijo Echeverría o el fascismo, Sí. ¿no? Cuando fue el halconazo del 71 fue de los escritores que apoyaron a Echeverría, Sí. ¿no? Sí, por eso, tío, yo no sé, o sea, y no entraría yo en la especulación, pero yo lo único que diría es que Fuentes sin duda pertenece a una generación en donde el país forma parte de un entorno global. Es decir, creo que parte de lo que hoy nos está sucediendo en México, en Estados Unidos, en muchos lugares en donde nos hemos volcado sobre nuestro ombligo, ¿no? Y nos estamos enamorando de nuestro ombligo y pareciera que solo lo que decimos y como lo decimos tiene sentido y que cerrarle la puerta, digamos, a la otredad, pues pareciera ser un poco como la receta del día. Yo estoy segura que no sería algo que aplaudirían. No sé si específicamente los aeropuertos, no. Creo que más bien es como pasar de una narrativa, digamos, de vocación global, de vocación de interconexión, en la mayoría de los cuentos, incluso los cuentos de la ciudad. Y nos podemos ir también, digo, relativamente recién fallecido Sergio Pitol, que también hablaba mucho de la Ciudad de México, pero hablaba de la Ciudad de México, además una Ciudad de México que siempre estaba como habitada por el mundo, ¿no? Si no eran los nazis, eran los espías de no sé dónde, no sé qué, pero era una Ciudad de México en donde la Plaza de Río de Janeiro era como el espacio en donde Pitol siempre ponía escenarios fascinantes de intrigas que tenían que ver con los alemanes, con los no sé qué, y Fuentes evidentemente es esa generación también, es esa mente de quienes vieron que el mundo está interconectado. Yo creo que lo que hoy tal vez sorprendería, y eso es más una interpretación mía, es que le estamos dando un poquito la espalda al mundo, o un mucho la espalda al mundo, para vernos a nosotros mismos. Y no me refiero, digamos, a personajes solamente específicos. Pareciera que hay como una vocación ahorita, o el zeitgeist es un poco como vamos a vernos nosotros, o sea, resolvámonos nosotros. Lo hemos visto ahora que me ha tocado reportear mucho el tema de la caravana migrante, por ejemplo. Vamos por un lado sí, la ayuda y la gente en las calles apoyando y dándoles de comer, pero por el otro lado un montón de gente diciendo no, que se vayan, yo no los quiero aquí. México para los mexicanos es lo mismo que Make America Great Again, y te lo dice la gente y te dice no, que se vayan, yo no los quiero aquí, que se regresen, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo, digamos, como de pulsiones posiblemente serían no tan bien vistas, pero creo que no es algo solo de ahorita, sino que viene de una serie de años atrás. Que es el fracaso de todas estas generaciones lo que estamos viendo. La oferta del futuro, decir que es el pasado, es inverso a todo lo que ellos lucharon y vivieron. Pensar que lo de adelante es voltear atrás y vámonos de regreso, creo que es algo que ellos hubieran vivido como un fracaso por el clima político, por el clima intelectual que les tocó vivir. Finalmente, la lucha de todos ellos fue la lucha contra, desde los contemporáneos hasta la generación de ellos, fue la lucha contra el provincianismo, contra ¿por qué están escribiendo, traduciendo autores extranjeros habiendo tantos problemas? Aquí es la discusión eterna, encadenante, opresiva, diría yo mediocre, y que fue la batalla que enfrentaron y que fue el que lo vivió de manera más cruda fue Octavio Paz. Nada más y nada menos le quemaron su efigie en el Paseo de la Reforma,
por esto, como una respuesta a sus posiciones políticas, ideológicas e incluso estéticas. Entonces, yo creo que volvemos a hacer otra vez este país amarrado a sus huesos, anclado a su pasado, que no quiere desprenderse, ¿no? Pero no es algo no solo de México, es algo que por alguna razón está inundando el mundo, está pasando en todas partes. Es el fracaso, el fin de un sistema que está colapsando, que no permitió movilidad, que creó legiones de gente sin salida, que no resiste más. Y entonces lo grave o lo preocupante es que la receta sea pasar por donde ya pasamos y donde ya fracasamos. Comentaba en la tarde que estoy maravillado les recomiendo mucho un libro de Doris Lessing que se llama La cárcel que elegimos. Y dice, es que es increíble cómo el mundo ya vivió y olvidó. Tenemos tanta información, tenemos acceso como ningún ser humano nunca en la historia del planeta a la información. Y sin embargo, olvidamos lo que nos pasó hace apenas 100 años, olvidamos el mundo del que venimos hace 50, 60 años y vamos todos vociferando de regreso, como si fuera la solución, olvidando lo que ya provocó. Y habla de algo muy interesante. Bueno, ella está hablando pues de su realidad, pero parece que está describiendo nuestro país. Y dice, los sentimientos de masa y las ideas de masa, cuando una masa se contagia con una idea, es cuando la humanidad está al borde de sus peores crisis, de las peores cosas que han pasado o que pasaron en el siglo XX, fue cuando una idea de masa inundó, porque en ese momento ya no hay racionalidad alguna, ¿no? Y además ahí es fascinante porque cuando nosotros pensamos en la idea de masa, las ideas de masa no duran demasiado tiempo, pero son brutales, ¿no? O sea, incluso si nosotros pensamos en, no sé, en el Tercer Reich o pensamos en estos momentos, no son tantos años. O sea, si lo vemos en la escala, digamos, de la historia de la humanidad, la fantasía de la masa es una fantasía que se sostiene poco tiempo, porque la masa se sostiene poco tiempo, pero es profundamente destructiva. Y luego tienes como si se cayera esa masa y de esa masa brotan, digamos, como las individualidades para volverse a afirmar, y luego hay otro momento en donde nos volvemos a sentir como con la necesidad de que la masa tenga la razón, pero siempre son momentos relativamente cortos, pero profundamente debilitadores de lo que significa, digamos, como la articulación de un discurso, digamos, como más iluminado, ilustrado hacia adelante. Y a mí, insisto, ahora que releía a Carlos Fuentes, dije, en verdad, yo no sé, yo no tengo idea si en las escuelas, si en las escuelas se lea. Sé que se leía ahora y luego por ahí hubo la bronca con el señor Abascal, ¿no? Con los panistas que no querían que se leyera ahora. La verdad es que no lo sé, no tengo hijos, no tengo idea si se lea a Fuentes en algún momento de la formación en la secundaria o en la prepa. Yo la primera vez que leí a Fuentes fue en la secundaria. Pero si no, yo creo que tenemos que regresar a ellos. Ahora sí creo que tiene que haber una lectura acompañada, porque sí hay un lenguaje que es un lenguaje que es muy diferente a lo que hoy estamos acostumbrados en esta rapidez, en este mundo tuitero de las pocas frases, las pocas palabras. Pero por lo menos me vuelve a llevar a esta, digamos, como utopía en donde desde tu espacio poder tocar al mundo es posible. Hoy tengo la sensación que desde nuestro espacio le cerramos la puerta al mundo. Y eso creo que es algo que sí estamos viendo hoy, no solo en México, sino en diferentes lugares. Y otra vez leer a ellos, es decir, sí pensaron que, por ejemplo, en el caso de Fuentes, si volvemos al tema de la Ciudad de México, siempre lo leo viendo a la Ciudad de México como una ciudad que se conecta, artificial o no, pero que se conecta, que quiere dialogar con las otras ciudades, que quiere dialogar con lo que está pasando en otros lados del mundo. E insisto, creo que hoy lo que nos está sucediendo es que nos estamos yendo como al reducto para poder desde ahí, por un lado, protegernos, que hace todo el sentido en términos de seguridad, pero por el otro, protegernos en donde no hace ningún sentido, que es eliminar al otro. Entonces, yo creo que solo por eso, si no por otras cosas, solo por eso, pues vale la pena volverlos a tomar, ¿no? Sí, pues sí. Pues muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias.